Boston Red Sox sorprende al mundo de las grandes ligas y hace un pacto a lo grande con uno de los mejores lanzadores abridores disponibles en el mercado. Logra su primera firma o hace su primera firma de un agente libre en lo que va de esta temporada baja y lo manda directo a top 5 de las firmas más importantes en lo que va de temporada baja. Estamos hablando de un lanzador abridor, lanzador zurdo y que hace que Boston Red Sox tenga ahora mismo pues una de las mejores rotaciones de todas las grandes ligas, o al menos una de las rotaciones más profundas, más sólidas de todas las grandes ligas, por no decir, por supuesto, de la liga americana. Boston Red Sox ha llegado a un pacto multimillonario con Ranger Suárez, el lanzador venezolano que estaba en la agencia libre y que viene de una gran campaña con los Phillies de Filadelfia, una de sus mejores campañas. Vamos a hablar del pacto, de la cantidad de dinero, de qué incluye, si tiene cláusulas de salida, si no, de cómo va a quedar la rotación de Boston Red Sox ahora mismo para esta temporada. Y vamos a hablar igualmente de las virtudes y de las debilidades, si se le puede decir de alguna manera, de Ranger Suárez, que era uno de los agentes libres, como lo estaba diciendo, más cotizados que habían en el mercado. De última hora se está reportando entonces que Red Sox ha llegado finalmente con su primera firma de agente libre de la temporada baja. Recuerden que Red Sox no había firmado ningún agente libre. De hecho, lo que habían hecho era intercambios mayormente con San Luis. Recuerden que habían traído como notables incorporaciones, por ejemplo, a Wilson Contreras para estar jugando la primera base. Había traído también a Sonny Gray y había traído a Johan Oviedo. Sonny Gray también de San Luis y a Johan Oviedo de los Piratas. Pero todo esto había sido vía cambio. Pues bueno, la de Ranger Suárez es la primera firma que hace Boston Red Sox en esta agencia libre, que inmediatamente lo catapulta, como estaba diciendo, en el top 5, porque Ranger Suárez firma por 130 millones, un pacto de 5 años, y en estos momentos es la quinta mayor firma que se ha registrado en cuanto a monto total en esta agencia libre o esta temporada baja de las grandes ligas. ¿En qué consiste el pacto? Bueno, Ranger Suárez había rechazado la oferta calificada de los Phillies de Filadelfia de 22 millones para 2026 y había ido a probar la agencia libre. Pues acaba de llegar un pacto de 130 millones, 5 años, para estar cobrando entonces alrededor de unos 26 millones aproximadamente como promedio average anual de su salario, algo que incrementa, por supuesto, muchísimo lo que iba a estar recibiendo para un año. Además, eso se asegura un pacto, el pacto más largo de su carrera. Recuerden que llega por primera vez a la agencia libre y se asegura un pacto millonario que no habías ni soñado cobrar nunca, porque anteriormente lo que había estado cobrando eran 5 millones y tanto según sus estadísticas de Spotrac. De hecho, lo que más había cobrado el año anterior eran unos 5 millones, si no me traiciona la memoria, 5 millones 50 mil dólares, lo que había estado cobrando. De hecho, hasta el momento lo que había ganado eran poco más de 10 millones a lo largo de su carrera, lo que había estado cobrando Ranger Suárez, las ganancias que había tenido Ranger Suárez. Pues ahora logra un pacto que, como le estaba diciendo, es el quinto pacto más alto hasta el momento en la agencia libre. Por ejemplo, el pacto más importante de la agencia libre, los 210 millones y 7 años de Dylan Cease. El segundo pacto es de Ale Bregman, 175 millones por 5 años. Pete Alonso, 155 millones por 5 años. Y en el caso de Kyle Schwarber, 150 millones por 5 años. Por Ranger Suárez, 130 millones por 5 años. Ahí se coloca directamente en el top 5. No solamente eso, sino que es el segundo pacto más grande para un lanzador, porque los demás, en el caso de Bregman, Pete Alonso, Kyle Schwarber, pues no son lanzadores, sino jugadores de posición. Schwarber juega todo el tiempo de bateador designado. Entonces Ranger Suárez, y se convierte además en el quinto pacto que supera la cantidad total de 100 millones en lo que va de esta agencia libre. Igualmente, por ejemplo, en cuanto a promedio anual, Ranger Suárez se coloca igualmente como el quinto pacto más importante en cuanto a promedio anual de salario en la agencia libre. Para Red Sox, como les estaba diciendo, es su primera firma de un agente libre. Miren, no solamente eso, sino que es la firma más grande o el contrato de un agente libre más largo que ha firmado Boston Red Sox desde que firmara a Trevor Story en marzo del 2022. Ahora, ojo acá, al contrato de Ranger Suárez. No hay aplazamientos, o sea, no va a haber dinero diferido y además de eso, no va a haber cláusulas de salida, lo que significa que Ranger Suárez no tiene posibilidad de salirse de su contrato. Parece que Boston Red Sox aprendió, vamos a decir, de alguna manera de lo que le ha ocurrido recientemente. Ahora, de esta forma, digamos que Red Sox responde a la pérdida de Bregman en el mercado, que era una de sus grandes adiciones. Por supuesto, van a tener que seguir buscando bateo para ahora mismo tener una rotación profundísima de la cual vamos a estar hablando para ver cómo queda esa rotación
y todas las múltiples opciones que tiene ahora mismo sobre la mesa Red Sox. Miren, Ranger Suárez, ¿quién es? Bueno, viene de 5 campañas consecutivas lanzando más de 100 entradas. De hecho, viene de una gran campaña, más de 150 entradas, más de 22 aperturas al menos en sus últimas 4 campañas. De hecho, las grandes campañas de Ranger Suárez han sido del 2021 en adelante, 21, 22, 23, 24, 25. Ha lanzado al nivel de las grandes ligas 762 innings con 705 ponches y solamente 240 bases por bolas. Tiene un por ciento de base por bola increíblemente ridículo. Su tasa de base por bolas 0.07. O sea, es un lanzador extremadamente controlado el que tiene Boston Red Sox en sus manos. De hecho, esa es una de sus grandes virtudes. Recuerden que formó parte de una rotación interesantísima que tuvo, entre otras grandes figuras, a Christopher Sánchez, por ejemplo, que tuvo a Aaron Nola, Zach Wheeler, pero él fue una de las figuras más consistentes en este equipo. Miren, por ejemplo, para citarles solo algunas estadísticas que estaba revisando. Entre los 85 lanzadores con al menos 500 innings lanzados de 2022 a 2025, Ranger Suárez estuvo entre los 15 primeros abridores en efectividad, 3.25, en fildeo independiente de picheo, 3.55, y en WAR, 15.2. Igualmente, por ejemplo, en postemporada, 42 capítulos, 1.48 lanzados, un pitcher hecho para esos momentos de postemporada. Ahora, la gran característica, como le estaba diciendo, de Ranger Suárez es que es uno de los lanzadores abridores, digamos, con una velocidad de su recta promedio más baja de todas las grandes ligas, por increíble que parezca. Su velocidad ha ido disminuyendo conforme pasa el tiempo. Por ejemplo, en 2021 promedió 93.2 con la recta, percentil número 44, pero ya ha ido disminuyendo. Por ejemplo, 91.2 en 2024, 90.5 en 2025. O sea, la velocidad promedio de su recta ha ido disminuyendo, pero sigue siendo un lanzador controlado. ¿Por qué? Porque la clave de Ranger Suárez está en cómo maneja el resto de sus otros lanzamientos y cómo combina esos lanzamientos. Pese a todos esos problemas, por ejemplo, marcas personales, esta temporada que pasó, 157.1 entradas, WAR 4.0, efectividad 3.20, fildeo independiente del picheo 3.21. Es la mejor de sus últimas 4 temporadas con al menos 125 innings lanzados. Pero vamos a ver, como les estaba diciendo, qué sucede con sus métricas subyacentes o métricas más importantes o métricas de las sabermetrías también, para entender un poco. Primero, tiene un pitching run value, que es el valor del picheo, por decirlo de alguna manera, que lo ubica en 90, el percentil grade. Ahí está, entre el top 10, digamos que está en este caso Ranger Suárez. Su velocidad, por el contrario, el percentil 7 es uno de los más bajos. Pero si usted se pone a ver, por ejemplo, como le estaba diciendo, la distribución de lanzamiento de Ranger Suárez, para entender por qué, siendo uno de los lanzadores con la menor velocidad promedio o una de las menores velocidades promedio de su recta, abridores de todas las grandes ligas, apenas sobre los 90 o 91 millas como por medio de velocidad, ¿por qué Ranger Suárez domina tanto? Tiene 6 lanzamientos. Y de esos 6 lanzamientos, al menos 5 de esos lanzamientos los usó en más del 14% de las veces, lo que significa que los bateadores muchas veces tienen que adivinar o no saben con qué viene Ranger Suárez, y de ahí viene su efectividad. Por ejemplo, la sinker fue su lanzamiento más usado con un 28.5% de los lanzamientos de sinker. Le siguió el cambio, 19.1%, le sigue la corre, 17.4%, le sigue la curva, 16.2%, y la recta 14.7%. Usa también el slider, por ejemplo, 4.2%, pero el resto de los 5 lanzamientos son los lanzamientos que más usa, y los usa sobre un 14%, entre un 14 y un 28%, lo que significa que adivinar, evidentemente. Sí, por supuesto, sus lanzamientos fundamentales, sinker quizás y cambio, pero usa mucho la curva, usa la recta de 4 costuras, y en ocasiones usa el slider. Por eso es que es tan efectivo. De hecho, usted se pone a saber el porciento de uso de sus lanzamientos y se da cuenta que efectivamente la sinker es un lanzamiento, pero los otros 4 lanzamientos que les estaba diciendo se convierten precisamente a partir de 2022 en 4 lanzamientos que terminan convergiendo casi en el mismo punto. Van a estar viendo el gráfico acompañando este video para que entiendan esos 4 lanzamientos muy cerca, para entender que muchas veces no se sabe que está lanzando Ranger Suárez, o es difícil adivinarle lo que le están lanzando Ranger Suárez. Como le estaba diciendo, el promedio de velocidad ha caído muchísimo en los últimos tiempos. Mire, por ejemplo, el caso de su sinker 90.1, la recta 91.3, o sea, oscila entre
la curva, que es muchísimo más lenta, que está por debajo de las 80 millas, hasta una recta que como promedio suele oscilar 91 a 92 millas, igual que la Sinker. O sea, es uno de los lanzadores, digamos, más lentos en ese sentido de las grandes ligas, pero aún así, señores, es un pitcher extremadamente dominante. Es casi imposible de adivinar, y de hecho, por ejemplo, su mismo promedio de jonrones te lo dice así, que ha permitido 0.78 cuadrangulares por cada 9 entradas, que es la sexta menor cantidad entre los lanzadores con al menos 500 entradas lanzadas en los últimos años. Eso es Ranger Suárez. Ahora mismo, ¿cómo quedaría, creo yo, de alguna manera esta rotación de Boston Red Sox, o cómo podría quedar para que usted entienda la profundidad? Recuerden que Red Sox trajo a Sonny Gray y trajo a Johan Oviedo. Miren, ahora mismo todas las opciones que tiene Boston Red Sox: Garrett Crochet, Sonny Gray, Ranger Suárez, Brayan Bello, Johan Oviedo, Cooter Crawford. Imagínense que ahí usted tiene 6 nombres que le he mencionado que pueden ser lanzadores interesantísimos. En el caso de Garrett Crochet, evidentemente debería ser lanzador número 1, pero incluso por detrás de él pudiera estar Sonny Gray o Ranger Suárez. Me inclino por pensar que incluso Ranger Suárez podría ser el abridor número 2 de Boston Red Sox, con un Sonny Gray que es una carga de trabajo importante, o un caballo de trabajo importante como tercer lanzador abridor. Brayan Bello cuarto, el quinto Johan Oviedo, tiene a Cooter Crawford. Tiene muchísimas opciones en estos momentos lo que tiene Boston Red Sox. De hecho, por ejemplo, tiene otros lanzadores abridores muy jóvenes, increíblemente jóvenes en la rotación, como Peyton Tolly y Connolly Early, que han sido dos de los prospectos que han sido mencionados con la posibilidad de salir vía cambio. Pero tiene igualmente como profundidad a Patrick Sandoval, tiene a Kyle Harrison. Estamos hablando de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 11 u 12 lanzadores abridores que tiene ahora mismo Boston Red Sox para disponer a mano para abrir lo que sería la temporada de las grandes ligas. Pero me inclino por pensar, como les estaba diciendo, incluso hasta una posible rotación de 6, con Garrett Crochet, Ranger Suárez, Sonny Gray, Brayan Bello, Johan Oviedo, Cooter Crawford. Entonces, Boston Red Sox cierra de esta forma su primera firma en la agencia libre de esta temporada, que ahora mismo no habían firmado a nadie, habían traído a todos los jugadores vía cambio. Traje a Ranger Suárez, uno de los mejores agentes libres disponibles, como les estaba diciendo, en el mercado de las grandes ligas en cuanto a lanzadores abridores. Lo firma por un pacto de 130 millones y 5 años, promedio anual de 26 millones. Es el pacto más largo que firma con un agente libre Boston Red Sox desde Trevor Story en 2022. Se hace con los servicios de un lanzador que tuvo una de sus mejores temporadas a nivel de las grandes ligas, 157 innings y un tercio, tuvo 12 victorias, 8 derrotas, que en las últimas temporadas, las últimas 4 temporadas, ha tenido más de 22 aperturas a nivel de las grandes ligas, y que pese a tener, como les estaba diciendo, una de las rectas promedio más bajas entre los abridores de todas las grandes ligas, apenas supera las 90-91 millas, pues es uno de los lanzadores más dominantes de los últimos 5 años al nivel de las grandes ligas. Sobre todo un gran lanzador con los Philadelphia Phillies. Le ha ido muy bien y viene de registrar, como le estaba diciendo, pues números interesantísimos en cuanto a promedio. Creo que obtienen un potencial abridor número 2, quizás número 3, y ahora mismo su rotación, como le estaba diciendo: Garrett Crochet, Sonny Gray, Ranger Suárez, Brayan Bello, Johan Oviedo, Cooter Crawford. Boston Red Sox completa la rotación de picheo, y ahora a seguir buscando ese bate derecho que necesitan para fortalecer la alineación. Pero si no lo logran, ya con la rotación de picheo que tienen, con el cuerpo de picheo que tienen, señores, están para dar batalla, no solamente en esa división este de la Liga Americana, sino a todo el nivel de las grandes ligas. Pero seguramente los aficionados agradecerían la llegada de un buen bateador a Boston Red Sox. Por ahora, Ranger Suárez a Boston Red Sox.